Hay lugares en el mundo donde el pasado no es un recuerdo, sino una presencia. Sitios donde la piedra, el sol y el silencio aún cuentan historias de quienes vivieron antes que nosotros. Son ciudades imposibles, templos pensados con una precisión que todavía sorprende, y paisajes que invitan a detenerse y mirar con otros ojos. En este viaje recorreremos espacios donde historia y misterio se entrelazan. Antes de empezar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Chichén Itzá, México. Entre la vegetación espesa de Yucatán, México, surge uno de los centros ceremoniales más impresionantes del mundo maya. Chichén Itzá impone desde el primer instante enormes explanadas abiertas, estructuras geométricas exactas y una sensación de orden casi cósmico que envuelve toda la antigua ciudad. Su protagonista, la pirámide de Kukulcán, fue diseñada con una precisión sorprendente, capaz de dialogar con la luz solar y marcar los ciclos del tiempo mediante sombras cuidadosamente proyectadas. Más allá de la pirámide, los templos alineados, las plataformas ceremoniales y las columnas esculpidas revelan la profundidad intelectual de un pueblo que usó la arquitectura como lenguaje. Caminar sus senderos rectos, silenciosos y amplios es imaginar una ciudad que combinaba poder político, vida cotidiana y astronomía en un mismo punto. Aunque millones la han visitado, Chichén Itzá sigue transmitiendo una solemnidad que sobrecoge. Es un recordatorio vivo de la complejidad maya, de su mirada al cosmos y de su capacidad para construir belleza con intención. 44. Mesa Verde, Estados Unidos. En los acantilados del suroeste de Colorado se encuentran las aldeas ancestrales de Mesa Verde, habitadas por pueblos anasazi que tallaron su hogar directamente en enormes paredes de piedra. A simple vista aparecen pequeñas cavidades. Al observarlas de cerca revelan una ciudad escondida, compuesta por salas, torres y pasajes que aprovechan cada espacio de la montaña. Cliff Palace, la estructura más emblemática, muestra con claridad la ingeniosa organización de estas comunidades. Viviendas agrupadas, espacios ceremoniales y muros perfectamente ensamblados que hablan de una sociedad disciplinada y profundamente conectada con su entorno. La combinación entre refugio natural y arquitectura humana crea un efecto casi hipnótico. Uno camina observando terrazas, cámaras y escaleras mientras intenta descifrar cómo era vivir suspendido en la roca. Mesa Verde conmueve por su belleza tranquila, pero también por el misterio que la rodea. Sus muros parecen guardar preguntas sin respuesta, historias que aún esperan ser comprendidas. Angkor Wat, Camboya. En medio de la selva camboyana emerge Angkor Wat, un templo que, más que construirse, parece haber sido invocado. Sus torres simétricas se levantan como pétalos de piedra, y los grabados que recorren cada muro narran historias de dioses, batallas y mundos que se mezclan sin fronteras. Al amanecer, cuando la luz apenas roza los estanques, el templo se refleja como un espejismo perfecto, creando una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Pero es caminarlo lo que revela su verdadera grandeza. Pasillos interminables, columnas que parecen multiplicarse, sombras que cambian con el sol. Angkor Wat fue diseñado para impresionar y para perdurar. Los relieves esculpidos con precisión milimétrica muestran escenas que aún hoy sorprenden por su detalle y profundidad. Es un lugar que combina espiritualidad, ingeniería y arte en un equilibrio extraordinario. Una ciudad-templo que incluso después de casi 900 años sigue dominando la jungla con una serenidad majestuosa. Juinade, Vardzia, Georgia. En las montañas del sur de Georgia se oculta Vardzia, un monasterio excavado directamente en la pared de un acantilado.
Desde lejos, la montaña parece perforada por cientos de pequeñas ventanas. De cerca revela un mundo subterráneo de pasadizos, iglesias talladas, cámaras secretas y túneles que se ramifican como si fueran las venas de la roca. Construida en el siglo XI, Várzea funcionó como una ciudad completa que ofrecía refugio y protección a miles de personas. La Sala del Trono, los frescos intactos y los corredores que se abren hacia el valle forman un conjunto que sorprende por su escala y sofisticación. Caminar por su interior transmite una sensación poderosa de aislamiento y resistencia. El aire es fresco, las paredes muestran marcas de siglos y cada recodo invita a imaginar cómo era vivir en un lugar donde la montaña era hogar, fortaleza y templo al mismo tiempo. Várzea es uno de esos sitios que parecen imposibles hasta que se está dentro. Yuichi, Tikal, Guatemala. En el corazón de la selva del Petén, en Guatemala, Tikal se eleva como un testigo silencioso de la grandeza maya. Sus pirámides afiladas como lanzas de piedra sobresalen entre el dosel verde, creando una imagen que parece sacada de un sueño antiguo. El aire es húmedo, profundo, cargado de vida. Monos aulladores, aves tropicales, hojas que crujen con cada paso. Las escalinatas son empinadas y conducen a lo alto de templos que dominan el horizonte de la jungla. Desde allí, las otras pirámides emergen como islas en un océano verde interminable. Cada estructura está alineada con precisión astronómica, revelando cómo Tikal fue no solo una ciudad política y ceremonial, sino también un observatorio cósmico. Explorarla es sentir la inmensidad del pasado mesoamericano. Cada piedra parece susurrar historias de reyes, rituales, guerras y constelaciones. Tikal no es solo un sitio arqueológico, es una experiencia vital que conecta al visitante con algo que va más allá de la historia. Ten, Sigiriya, Sri Lanka. En el corazón selvático de Sri Lanka se levanta Sigiriya, una fortaleza imposible asentada sobre un monolito vertical que parece caer del cielo. Desde abajo, la roca se eleva como un coloso rojizo de casi 200 metros. Desde arriba, revela los restos de palacios, jardines suspendidos y murallas que alguna vez formaron la capital más audaz del reino antiguo. El ascenso es una mezcla de vértigo y asombro. Escaleras estrechas, pasamanos metálicos adheridos a la roca y al costado, frescos que representan figuras femeninas flotando entre nubes. En lo alto, el mundo cambia. El horizonte se abre en 360 grados y la jungla se extiende como un océano verde infinito. Allí donde hoy queda silencio, hace siglos resonaban música, ceremonias y la vida misma de una ciudad construida para tocar el cielo. Sigiriya no solo sorprende por su ubicación, sino por la visión que encierra: convertir una roca imposible en el corazón de un reino. Devini, Gunung Kawi, Bali, Indonesia. En la isla de Bali, donde la selva avanza con una intensidad casi espiritual, se encuentra Gunung Kawi, un santuario tallado en acantilados que combina naturaleza y devoción con una armonía única. Para llegar hay que descender escalones rodeados de arrozales, palmeras y el sonido constante del agua. Y entonces aparece un conjunto de santuarios esculpidos en paredes de roca que se elevan como monumentos silenciosos entre la vegetación. Cada uno de estos santuarios honra a antiguos reyes y figuras legendarias. La sensación al recorrer el lugar es profundamente íntima. La humedad, el aroma a tierra mojada, los manantiales que fluyen junto a las estructuras y el eco suave de la selva crean un ambiente fuera del tiempo. Gunung Kawi no impacta con monumentalidad, sino con serenidad. Es un lugar donde la piedra y la naturaleza dialogan con una delicadeza que solo Bali puede ofrecer.
H. Pisac, Perú. En lo alto del Valle Sagrado en Perú, sobre un promontorio que domina montañas y terrazas agrícolas infinitas, se encuentra Pisac. Un sitio inca donde el paisaje y la arquitectura parecen formar una sola entidad. Sus andenes se curvan siguiendo las laderas con una precisión que desafía su antigüedad, convirtiendo la montaña en una obra de ingeniería viva. El complejo se divide en sectores ceremoniales, viviendas, miradores y estructuras defensivas, todos conectados por senderos que ofrecen vistas que cortan la respiración. El viento sopla fuerte, el sol ilumina las piedras con tonos cálidos y cada escalón conduce a un punto más elevado, más amplio, más majestuoso. Pisac, más íntimo que Machu Picchu pero igualmente deslumbrante, invita a caminar lento, observar y sentir cómo el mundo andino aún late en cada muro. Es un sitio donde la naturaleza y el ingenio humano se abrazan en equilibrio perfecto. Seven. Bagan, Birmania. En Birmania, en las llanuras de Bagan, el horizonte se convierte en un mar de templos. Más de 2,000 estructuras, pagodas, estupas y santuarios se distribuyen en un terreno que, a primera luz del día, se tiñe de dorados suaves mientras globos aerostáticos flotan entre las torres antiguas. La escena parece irreal, casi mitológica. Caminar entre los templos es recorrer siglos de devoción budista. Algunos son gigantes de ladrillo que han resistido terremotos y guerras. Otros son pequeños. Cada uno mantiene un encanto propio, marcado por inscripciones, murales desvanecidos o el aroma a incienso que aún se enciende en ciertos recintos. Bagan es uno de esos lugares que no se explican. Se viven. Un paisaje que se extiende más allá de la vista y transmite una mezcla de serenidad, misterio y grandeza difícil de igualar. Seix, Ollantaytambo, Perú. En el corazón del Valle Sagrado se levanta Ollantaytambo, uno de los complejos más impresionantes del mundo andino. Sus terrazas ascienden por la montaña como grandes escalones labrados con una precisión que desconcierta incluso hoy. Los muros formados por bloques colosales ensamblados con exactitud milimétrica revelan un dominio absoluto de la piedra. El sitio combina sectores ceremoniales, áreas agrícolas y espacios residenciales pensados para convivir con la montaña sin alterarla. El Templo del Sol, con sus enormes monolitos rosados, es una de sus estructuras más enigmáticas, un recordatorio del nivel técnico y simbólico alcanzado por los incas. Desde los miradores, el valle se abre luminoso y sereno, mostrando cómo naturaleza y arquitectura se integran en un mismo gesto. Recorrer Ollantaytambo es sentir que cada esquina guarda una historia profunda. Un lugar donde el viento, la luz y la piedra parecen conversar entre sí. Go Prambanan, Indonesia. En Indonesia, entre campos verdes y volcanes distantes, se eleva Prambanan, un complejo hindú cuyas torres parecen agujas de piedra apuntando al cielo. Su perfil, simétrico y poderoso, crea una impresión inmediata de grandeza. Construido en el siglo IX, honra a Brahma, Vishnu y Shiva. Cada templo principal está decorado con relieves que narran episodios del Ramayana con una precisión extraordinaria. Las esculturas alineadas en secuencias casi musicales convierten el recorrido en una lectura visual del pensamiento sagrado hindú. El eco del viento entre las torres y el contraste entre la piedra oscura y la luz tropical generan un ambiente solemne que invita a caminar sin prisa. Al atardecer, Prambanan adquiere una belleza especial. La sombra suaviza la geometría del templo y el conjunto parece emerger de otro siglo. Es un sitio donde la espiritualidad se expresa a través de la forma, la escala y la perfección del detalle.
Machu Picchu, Perú. Entre montañas cubiertas de vegetación densa, Machu Picchu aparece como una ciudad suspendida en el tiempo. Su ubicación, dominando abismos y rodeada de terrazas infinitas, revela un conocimiento profundo del paisaje. Los incas diseñaron cada sector pensando en el sol, en las estaciones y en la relación simbólica entre la tierra y el cielo. El Templo del Sol, el Intihuatana y las áreas rituales muestran una comprensión sorprendente de astronomía y alineaciones naturales. Las zonas residenciales, agrícolas y ceremoniales conviven con una armonía que convierte el espacio en algo más que una ciudad. A medida que la neblina se desplaza, la luz cambia, las montañas se revelan y Machu Picchu adquiere vida propia. No es solo una obra maestra arquitectónica. Es un paisaje emocional que conecta al visitante con un pasado que todavía late entre sus muros. San Petra, Jordania. Escondida entre cañones de roca rojiza en el desierto jordano, Petra no se revela de inmediato. Primero hay que atravesar el Siq, un desfiladero estrecho y serpenteante, donde la luz entra a cuentagotas y las paredes parecen cerrarse poco a poco. Ese recorrido lento, casi silencioso, prepara al visitante para lo que viene después. Y cuando la fachada del tesoro aparece de repente, tallada directamente en la piedra, la sensación es imposible de olvidar. Petra no fue construida, fue esculpida. Cada templo, tumba y fachada surgió de la roca viva, siguiendo formas que respetan el paisaje en lugar de imponerse sobre él. Los nabateos entendieron el desierto como pocos pueblos en la historia. Supieron captar y canalizar el agua, crear rutas comerciales y levantar una ciudad próspera en un entorno que parecía hostil. Nada aquí es casual. La ubicación, las alturas, las orientaciones y hasta los silencios tienen sentido. Caminar por Petra es avanzar entre sombras y luz cambiante. A medida que el sol se mueve, la piedra pasa del rosa suave al rojo intenso, y luego a tonos dorados que parecen encender las fachadas. No es un lugar ruidoso ni apresurado. Invita a detenerse, a sentarse un momento, a observar cómo el tiempo ha dejado huellas sin borrar la esencia del lugar. Más allá de sus monumentos más conocidos, Petra guarda senderos solitarios, escalinatas interminables y miradores desde donde el desierto se extiende sin límite. Es un sitio que no busca impresionar de inmediato, sino permanecer. Y en esa permanencia silenciosa, Petra recuerda que hubo civilizaciones capaces de dialogar con la piedra, el agua y el vacío, con una sabiduría que aún hoy seguimos intentando comprender. Two. Madain Saleh, Arabia Saudita. Entre las arenas de la región de Alula se esconde Madain Saleh, un antiguo enclave nabateo que parece un pariente lejano de Petra, pero con un aura más solitaria, más intacta. Sus tumbas monumentales están talladas directamente en bloques de arenisca que emergen del desierto como gigantes dormidos. Las fachadas con columnas y detalles geométricos muestran una combinación refinada de influencias árabes, helenísticas y nabateas. Cada tumba está aislada, separada por grandes extensiones de arena, lo que potencia la sensación de estar frente a un paisaje detenido en el tiempo. No hay multitudes, no hay ruido. Solo silencio, viento y piedra. Caminar entre estas estructuras es recorrer la vida y la muerte de una civilización que dominó rutas comerciales y dejó su legado grabado con precisión casi quirúrgica en el desierto. Madain Saleh es un recordatorio de que, incluso en los lugares más áridos, florecieron culturas capaces de crear arte eterno. Juan, Templo de Hatshepsut, Egipto.
En un valle desértico, donde el silencio pesa como una capa de arena, emerge uno de los templos más extraordinarios del antiguo Egipto. El templo de Hatshepsut fue construido en terrazas perfectas que parecen extenderse desde la montaña misma. Su arquitectura se adelanta a su tiempo con líneas rectas, simetrías impecables y una monumentalidad que no necesita ornamentos excesivos para impresionar. A medida que uno se acerca, el templo revela columnas alineadas con precisión matemática y rampas que conectan los niveles como si formaran parte de un diseño celestial. La luz, al chocar contra la piedra caliza, genera sombras alargadas que intensifican el carácter solemne del lugar. Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraón, dejó aquí su legado más imponente. Un santuario que refleja poder, visión y dominio absoluto del espacio. Estar frente a él es sentir cómo la historia se vuelve física y cercana. Cuando la piedra también tenía intención. Hay lugares antiguos donde, al caminar entre sus muros, uno siente que nada fue dejado al azar. Cada escalón tiene una razón, cada pared mira hacia un punto específico y cada espacio parece responder a una intención clara. No eran construcciones pensadas solo para resguardarse del clima o de posibles amenazas, sino formas de interpretar el mundo que los rodeaba. Para muchas civilizaciones, la piedra no era solo un material, era una manera de pensar. A través de ella se seguía el paso del tiempo, se observaba el cielo y se ordenaba la vida cotidiana con una lógica profunda y silenciosa. Recorrer estos sitios hoy provoca una sensación difícil de explicar. No es nostalgia ni misterio exagerado, es una calma particular. No parecen simples ruinas, sino espacios donde todavía se percibe un orden firme. Un orden que no dependía de máquinas ni de cálculos digitales, sino de mirar con atención durante años. Observar cómo se mueve el sol, cómo cambian las estaciones, cómo se alargan las sombras al amanecer o se acortan al caer la tarde. Todo eso formaba parte del diseño, como si el paisaje mismo hubiera sido consultado antes de colocar la primera piedra. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas sobre cómo lograron construir de esta manera o por qué eligieron ciertos lugares. Pero hay algo que resulta evidente al estar allí. Quienes levantaron estas ciudades entendían su entorno con una profundidad que aún hoy nos sorprende. No improvisaban. Sabían leer la naturaleza, escuchar el tiempo y convertir ese conocimiento en espacios que, siglos después, siguen hablándonos sin necesidad de palabras. Cierre. Y así terminamos este viaje por lugares que custodian los secretos más profundos de nuestra historia. Sitios donde las piedras hablan, donde el tiempo se detuvo y donde aún nadie tiene todas las respuestas. Si algo nos recuerdan estos destinos es que el mundo sigue siendo un misterio inmenso, lleno de preguntas que nos invitan a seguir explorando. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuál de estos lugares te dejó pensando en lo increíble que puede ser el pasado. Me encanta leerlos y descubrir hasta dónde llegan estas aventuras. Gracias por acompañarme una vez más. Suscríbete si quieres seguir viajando juntos a través de historias que pocos cuentan. Nos vemos en el próximo destino, porque el mundo aún guarda maravillas que merecen ser descubiertas.